Buenos días. Buenos días a una jornada más del ciclo de conferencias de los jueves de la innovación. Este ciclo de conferencias pretende traer a las empresas, presentar a las empresas distintos aspectos relacionados con la innovación y esta vez, merced a un convenio que tenemos firmado el Instituto de Fomento con la Escuela de Organización Industrial, hemos podido traer a Juan Pastor Bustamante. Juan Pastor es el director general de una empresa que se llama Repensadores, que se dedican, como su nombre indica, a repensar, rediseñar productos, servicios, transformando las organizaciones y sobre todo aportando valor. Es también profesor de la Escuela de Organización Industrial y autor del libro que da título a esta presentación. Esta presentación tiene un título que para nosotros en el Info tiene mucho que ver con un axioma que manejamos, y es que las empresas que innovan normalmente exportan y las empresas que exportan suelen innovar. Entonces nos gustaría que nos presentara su experiencia, puesto que nosotros tenemos una región con empresas exportadoras que están en todos los rankings. Sin embargo, podemos mejorar nuestra posición, la posición de nuestras empresas en el ámbito de la innovación. Y pensamos que esto se realiza sistematizando la innovación e incorporando propuestas de creatividad y de innovación como las que nos va a presentar Juan. Siempre y cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Yo vivo a 150 metros del Estadio Bernabéu y ayer estaba el concierto de los Rolling Stones, o sea que vengo con el rock and roll en el cuerpo, porque me he levantado a las 4 de la mañana conduciendo hasta aquí, o sea que si me desmayo no es parte de la presentación, sino tener que llamar al 112. Lo primero, dar las gracias al Info por invitarme, también a EOI, que como os ha dicho, soy profesor en temas de creación, consolidación de empresas y bueno, también dirijo cursos, he diseñado programas, Factoría de Innovación, un programa para ayudar a que las empresas sean más competitivas, y hace un año y medio me escribieron del Instituto de Comercio Exterior y me dijeron que no tenían ningún libro en la historia del Instituto de Comercio Exterior que fuera sobre creatividad e innovación. O sea, en el año 2012 ningún organismo relacionado con la internacionalización de las empresas le había llamado la atención de trabajar sobre el tema de creatividad e innovación. Y ese fue el reto. Y ese es... Esto es como Villar, pero en Murcia. Entonces, el reto era que me dieron 6 meses para escribir esto, ¿no? Y la verdad que fue un reto importante, porque si no me llegan a poner un contrato que tenía que firmar y comprometerme a escribirlo en ese tiempo, posiblemente no lo hubiera hecho. Pero bueno, es el resultado de 15 años de trabajo. Voy a dar así algunos datos biográficos, además de lo que ha hecho el presentador, que agradezco también al Info darme la oportunidad de estar aquí con todos nosotros y estar en Murcia, donde en los últimos años he venido muchas veces, o con alumnos de la Universidad de Murcia, o con gente del sector de las industrias creativas, para imaginar juntos y transformar. Cuando yo estudié Ciencias de la Educación y mi primer desafío fue que me dieron la beca Orgasmus. Me la dieron a Irlanda del Norte y decidí enfocarme en el trabajo de creatividad e innovación.
Al acabar la beca me planteé el opositar o crear un proyecto vinculado al tema de creatividad e innovación, y entonces junto a unos compañeros de la facultad creé un portal que os recomiendo visitar, que se llama neuronilla.com. Neuronilla.com nos planteamos el reto de decir, en España el nivel de creatividad e innovación, o cuando íbamos a montar el proyecto de creatividad e innovación, pues nadie nos hacía ni caso, ¿no? Decían que en las organizaciones no era importante, que no era necesario, y entonces nos dimos cuenta un poco del nivel que había y decidimos arriesgarnos y compartir todo el conocimiento que teníamos en abierto. Entonces nos arriesgamos a poner todas las técnicas de creatividad que conocíamos, nos arriesgamos a poner toda la bibliografía que conocíamos, nos arriesgamos a ponernos en contacto con expertos en creatividad de distintas partes del mundo y creíamos que nos iban a llenar de demandas, pero no pasó nada. Lo que pasó es que mucha gente se unió en torno a neuronilla.com y alguno de los presentes ha entrado en neuronilla.com. Por lo que no habéis entrado, os invito a entrar. Y luego, a partir de este reto, y esto va muy vinculado con el tema que vamos a ver hoy, una empresa que quiere internacionalizar tiene que soñar. Entonces, mi reto era crear el pueblo de los creativos y los innovadores, ¿no? Es decir, como yo iba por ahí hablando de creatividad e innovación y la gente pues no entendía muy bien para qué servía, pues se me ocurrió la idea de crear un pueblo en donde todo el mundo interesado en creatividad e innovación pues fuera ahí. Se lo propuse a la Diputación de Granada y las Alpujarras, y se creía que era un especulador inmobiliario, y entonces me dijeron que vamos, el pueblo de la creatividad lo hiciera en otro lado. Pero yo seguía teniendo ese sueño y de repente una frase importante en creatividad es que las oportunidades hay que buscarlas, pero fundamentalmente se encuentran. Entonces, en un curso, de repente una persona me propone por qué no puedo aplicar el tema de creatividad e innovación al desarrollo territorial. Y me pareció una idea interesante, y entonces me invitaron del Gobierno de Extremadura a dirigir un proyecto que se llamaba Aritmética Iniciativa Joven, que lo que buscaba era crear una sociedad creativa e innovadora. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre Murcia y otras comunidades autónomas? Pues la diferencia no es el talento, porque no es porque esté aquí y os esté haciendo la pelota, pero yo llevo viniendo unos años a Murcia y identifico gente con mucho talento. La diferencia es la concentración de talento y la capacidad de atraer talento, ¿no? Y ese yo creo que es el reto tanto de Info como el resto de las empresas. Y si me permitís, y lo que me gustaría es dedicar unos 50 minutos a presentar el trabajo y luego a debatir, porque creo que eso es parte del desarrollo del libro. Yo creo que tiene que ver un poco con el creérselo. Es decir, ser conscientes de que se sabe, ¿no? De que se sabe creatividad e innovación, de que se hace creatividad e innovación y de que se puede exportar esa creatividad e innovación. Y la primera reflexión que yo hago en el libro es una reflexión de Alfonso Cornellà, que es un experto en creatividad e innovación, que dice que la creatividad y la innovación no existe si no existen los creativos y los innovadores, ¿vale? Entonces, esa es la primera pregunta que os planteo, ¿vale? La primera pregunta que os planteo es ¿cuántos de los presentes se consideran creativos e innovadores? Como aquí, muy bien, ya veo que ya hay un impulso, pero vamos a clasificarlo, ¿vale? Que levante la mano quien se considera poco creativo, medianamente creativo o muy creativo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque la creatividad no hay que buscarla fuera, sino hay que buscarla dentro, ¿vale? Y yo
espero daros algunas pautas para que os deis cuenta de que la creatividad está dentro de vosotros y de las organizaciones. El problema es que os obsesionáis mirando a la competencia, mirando a otros sitios y no os paráis a miraros a vosotros, ¿vale? Entonces, levantad la mano, por favor, aquellos que os consideréis poco creativos o poco creativas. Ya decía yo que el potencial de Murcia es muy grande, solo una persona tímidamente levanta la mano. Vale. Levantamos la mano a aquellos que nos consideramos medianamente creativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, otro tímido, 13, 14, 16, 17. Y levantamos la mano a aquellos que nos consideramos muy creativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde había más? En el medio. En el medio. Si hiciéramos una máquina temporal y os igualara a todos en edad y fuerais alumnos de primaria, ¿dónde levantaríais la mano? En poco creativos, medianamente creativos o muy creativos. Muy creativos. ¿Estaríais mintiendo? No. ¿Vale? Es decir, ¿cuándo vamos bajando nuestro potencial creativo? Cuando tenemos feedback desde fuera que nos dicen eso no es bonito, eso no está bien, eso así no se hace, ¿vale? Yo ahora estoy desarrollando un proyecto en la universidad, en la UNED, y tengo alumnos que uno es encofrador y otro es tapicero. Y entonces han decidido en un momento determinado estudiar un título universitario. Y al final la mayor presión para que no estudiaran un título universitario venía de su propio sector. Uno propuso, el encofrador propuso en su empresa si podía compatibilizarlo con sus estudios universitarios y le dijeron que no. ¿Vale? Por lo tanto, aquellos que seamos empresarios o que tengamos empresas, nos tenemos que dar cuenta si nosotros somos activadores de la creatividad, si nosotros somos los únicos creativos de la empresa o si nosotros realmente lo que hacemos es estar abiertos a las ideas. ¿Vale? Por lo tanto, no se trata de hacer empresas creativas e innovadoras, sino se trata de que vosotros seáis creativos e innovadores. ¿Vale? Entonces, la pregunta es ¿y cómo lo hago? ¿No? Y la respuesta es, primero, desarrollando la creatividad. ¿Cuántos de vosotros tienen empresa? ¿Cuántos de vosotros tenéis empresa? Vale. ¿Cuántos de vosotros trabajan en la universidad? ¿Cuántos no saben ni contestar? Vale. Entonces, todo proyecto nace de una idea. ¿Vale? La creatividad es la capacidad que todos tenéis para desarrollar ideas. La innovación no depende de vosotros, depende del mercado, que diga que esas ideas son válidas o no. Por lo tanto, la fórmula que yo planteo con el libro de creatividad por innovación significa que yo puedo generar ideas creativas y luego el mercado me puede decir que son innovadoras. O yo puedo desarrollar una patente o una idea innovadora, pero luego para sobrevivir en el mercado necesitaré ser creativo. Por lo tanto, da igual empezar por la creatividad o empezar por la innovación, porque siempre voy a tener que trabajar esos dos ámbitos. Yo al principio, cuando me hablaban de creatividad, innovación e internacionalización, lo veía como cosas separadas. Pero como muy bien ha dicho Rafael en la presentación, una empresa que realmente apuesta por la innovación, un empresario que realmente apuesta por la innovación, necesita tener una visión global. ¿Por qué? Porque el problema que puede haber en Murcia, o que yo identifico en muchas ciudades en España y en muchas comunidades autónomas, es que salen excelentes profesionales de la universidad que tienen una visión excesivamente local. Y eso, como digo yo muchas veces, es como meter muchos peces en una pecera.
Al final, unos se quitan el oxígeno a otros. ¿Y sabéis cuál es la forma de quitarse el oxígeno? Hacer un planteamiento empresarial basado en el precio. En bajar precio, en bajar precio, bajar precio, bajamos el oxígeno y al final nos acabamos muriendo. Por lo tanto, ya sea una empresa de Murcia Capital, de cualquier pueblo, tiene que nacer con esa visión global. Y lo que os decía, no son las empresas, son las personas que están detrás de la empresa. Por lo tanto, el reto de pensar en local y pensar en global es un reto que se tiene que hacer desde el inicio de la idea. No es un reto que es yo voy a empezar en Murcia de forma muy modesta y luego ya veo dentro de unos años si me puedo internacionalizar. Tengo que tener la visión de la internacionalización desde el momento de la visión de la creación de la empresa. Un tema muy importante y que suele haber bastante confusión es la creatividad no son las técnicas de creatividad, ¿vale? Y esa es un poco la razón por la cual en Neuronilla, después de ese año en Irlanda del Norte investigando sobre creatividad, me di cuenta que al final tú te puedes aprender todas las técnicas de creatividad del mundo, que si no entiendes el fundamento del pensamiento creativo no vas a ningún lado, ¿vale? Por lo tanto, la creatividad es desarrollar la capacidad creativa que vosotros tenéis, no es aprender técnicas. Las técnicas son como la comadrona, ¿no? Yo cuando hice la investigación de la creatividad me empecé a entrevistar con distintos profesionales y me entrevisté con una comadrona, ¿no? Y yo la preguntaba, ¿cómo puedo hacer yo para que la gente sea más creativa? Pues lo primero, dar confianza. Porque la mayoría de los problemas en el parto, a no ser, hago la analogía, parto, como sois medianamente creativos o muy creativos, ya lo habéis pillado, ¿vale? La analogía del parto de ideas con el parto de personas, la mayoría de los problemas que no es que vengan de antes, sino que suceden en el parto, vienen por el miedo, ¿vale? El miedo produce una contracción y esa contracción dificulta el parto. Por lo tanto, ¿cuál es la labor de la comadrona y de los profesionales que ayudan al parto? Es generar confianza. ¿Cuál es la labor del empresario, de las personas que trabajan con gente para desarrollar su creatividad? Es generar confianza. Y aquí viene la paradoja de la creatividad. El mayor enemigo de la creatividad es el ego. Es querer demostrar que yo soy más creativo que tú, o que tú. Y entonces se convierte en una batalla. Cuando realmente la creatividad de los empresarios o de los profesionales que se dedican a la creatividad es facilitar la creatividad de todo el mundo. Porque la creatividad, para mí, es un hecho colectivo, no es un hecho individual. Aunque el resultado de la idea parta de una persona. Pero para poder generar creatividad necesitamos conocer. Y ese conocimiento no lo generamos nosotros, sino lo genera mucha más gente. Por lo tanto, tenemos que saber, ¿no? Y para saber primero tenemos que conocer, y después de saber y conocer, aparecen las ideas. Y eso es gracias a mucha gente. Y mucha gente es la que nos ayuda a poner en marcha esas ideas. ¿Cuántos de aquí su familia no influye en su proceso creativo, ya sea empresarial, ya sea de cualquier tipo? ¿Cuántos de aquí no se llevan sus ideas a su casa? ¿Cuántos de aquí no generan ideas en un café hablando con los amigos, yendo por la playa, caminando? Para ser creativos e innovadores necesitamos el contraste. Por lo tanto, ¿qué es la clave? La clave es que en Murcia se genere una comunidad de creativos e innovadores. Y no como concepto ampuloso, sino una comunidad en la que todos os sepáis el nombre de todos. Todos los que estáis aquí os conocéis. Todos los que estáis aquí nos conocéis, pero todos los que estáis aquí habéis venido hoy
a las 11 de la mañana, porque la creatividad de la innovación es algo que os interesa. Por lo tanto, nos vamos a poner de pie y nos vamos a presentar a 3 personas que no conozcamos. Brevemente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Valen tríos también, ¿eh? Nos presentamos, decimos, valen tríos, doble trío. No seáis tímidos, el primero que veáis que no conocéis, el primero que no conocéis. Nos sentamos, lo dejamos luego para las cañas ahí en el bar de la entrada. Nos sentamos. Muy bien. Entonces, mi consejo: Murcia tiene un potencial creativo muy potente. La clave es que los creativos de Murcia, que no son pocos, sino son bastantes, se conozcan y hagan cosas en conjunto, ¿vale? Porque la creatividad es un hábito, ¿vale? Si yo voy por la vida con los problemas de mi empresa y voy comiéndome la cabeza todo el rato, tal, pensando tal, me aíslo del exterior. Y para ser creativos necesitamos conectarnos con el exterior, con las personas, con las cosas, con los entornos, ¿vale? Por lo tanto tenemos que interaccionar. Yo participé en los inicios en un proyecto que era abrir un espacio de emprendedores españoles en San Francisco, ¿no? Que lo impulsaba una persona, Carlos Barrabés, que trabajaba para él, y Bernardo Hernández, que era el director de marketing de Google. Y entonces él decía, Bernardo Hernández, que era evitar el efecto de Paco Martínez Soria. Es decir, llegaban los emprendedores ahí a San Francisco, se quedaban así delante de Google, tal, y luego se quedaban en su propio entorno. Entonces era bastante gracioso que las primeras, ya no pasa, pero las primeras misiones que iban emprendedores e innovadores españoles, se hacían encuentros con posibles inversores u otros emprendedores americanos, y los españoles se ponían juntos a un lado de la mesa y los americanos al otro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que nos lo tenemos que creer, ¿vale? Y tenemos que crear el hábito de desarrollar la creatividad. Le tenemos que dedicar un tiempo en nuestras empresas u organizaciones a ser creativos. Le tenemos que dedicar un tiempo a hablar con gente creativa. Tenemos que dedicar un tiempo a ir a otras ciudades a buscar gente creativa. Y todo eso es mucho más fácil de lo que creemos. Porque el poema del bloqueo creativo es: yo me limito, tú me limitas, él me limita, nosotros nos limitamos, ellos nos limitan, vosotros, ellos nos limitan. ¿No? ¿Hay dificultades? Sí, pero para eso
la filosofía que me enseñó un emprendedor en Extremadura, que ya algunos de los presentes conocen, que es, y que viene también en el libro, que es el topalantismo. ¿Y cuál es la base del topalantismo? La base del topalantismo es cuando tú te planteas un reto, tienes que enfocar el reto no vas a saber cuándo va a venir, y ante los obstáculos, ¿qué te tienes que decir? Topa adelante, topa adelante, topa adelante. ¿Vale? Porque el trabajo de cualquier creativo innovador es transformar el no en sí. Tú vas con un proyecto creativo innovador y vas al banco, ¿y qué te van a decir? ¿Me da un crédito? Te van a decir, lo más seguro no. O si tienes el aval de tu padre, de tu tío, tal, te lo doy, ya sea innovador o no. Porque te lo digas del banco no lo vas a hacer, no, tú te planteas el reto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de resiliencia, tenemos que tener ese topalantismo, esa actitud creativa. Y la mejor forma, insisto, de poder conseguir ese hábito es en contraste con otras personas. Para crear ese hábito, yo en el libro hablo del kit creativo, que es muy sencillo, ¿vale? El kit creativo está compuesto, primero, por hacer algún tipo de actividad física, ¿vale? Como veis por esto, yo en este momento no soy un deportista de alta competición, pero sí que camino y sí que practico Tai Chi. Es decir, cada uno la actividad que quiera, pero hacer algún tipo de actividad distinta al trabajo. Porque si os obsesionáis mucho con el trabajo, vuestro potencial creativo va a disminuir, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que buscar actividades que nos permitan evadirnos del día a día, ¿vale? Que nos permitan trabajar en niveles menos conscientes de pensamiento, porque los niveles menos conscientes de pensamiento es donde la razón está más dormida y es donde las ideas más innovadoras aparecen, ¿vale? Si leéis libros de inventores, de científicos, muchas veces la idea aparece o cuando están durmiendo o cuando están paseando por el campo. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la razón baja, ¿vale? Por lo tanto, actividad física. Segundo, respirar. Saber respirar. ¿Cuántos de los presentes saben respirar bien? Muy bien. Esto es lo mismo que os decía antes de la creatividad y los niños. Todos los niños pequeños saben respirar bien. ¿Por qué? Porque hacen una respiración abdominal. A medida que crecemos, vamos subiendo la respiración. El estrés nos hace casi respirar a este nivel, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a respirar. ¿Por qué? Porque yo lo digo muchas veces, es cualquier persona que trabaje la creatividad e innovación es como un deportista de alta competición. Y tener una empresa innovadora que se quiere internacionalizar es como jugar el mundial mejor que empate, ¿vale? Es decir, nos tenemos que preparar, tenemos que enfrentarnos a reuniones, tenemos que superar nuestro sentido hispánico de sentirnos peor que otros, ¿no? Yo, cuando en vez de tripa tenía abdominales, competía en judo. Y en las competiciones internacionales, cuando competía contra un alemán o contra otro país, me parecían más altos, más fuertes, más guapos que yo, ¿no? Hasta que luego te das cuenta que no. ¿Y por qué los empresarios españoles son menos innovadores? Porque tienen todavía ese sentido de que la innovación está vinculada a la tecnología. Cuando se puede innovar tecnológica y no tecnológica. Y aquí las administraciones, yo mando un grito de esperanza, o ya no sé, es no siempre que se hable de innovación se tiene que hablar de innovación tecnológica.
porque en España, por las razones que sea, no tuvimos la revolución industrial. Por lo tanto, la innovación tecnológica es mucho más complicada que la innovación no tecnológica. ¿Vale? España, somos potencia mundial en I+D. Diréis, ¿y qué paradoja me está diciendo este? ¿No? Somos potencia mundial en improvisación más desparpajo. Y todas las ideas de negocio nacen de la improvisación más desparpajo. Amancio Ortega no creo que hiciera un proceso de I+D para crear Inditex. O cualquier empresario de éxito, ¿vale? O cualquier empresario de éxito tampoco, de estos empresarios de éxito tradicionales, tampoco creo que hicieran muchos procesos de I+D. Hicieron procesos de improvisación, vieron una oportunidad de negocio y luego tuvieron el desparpajo para sacarla adelante. De la improvisación al desparpajo no se puede vivir toda la vida. Luego hay que pasar a la creatividad y innovación. ¿Vale? Por lo tanto, el desarrollo de la creatividad desde el punto de vista territorial tiene mucho con creerse. Y transformar la improvisación y desparpajo, que para nosotros es algo natural, en investigación y desarrollo. ¿Vale? Y hay muchísima innovación que no tiene que ver con el desarrollo tecnológico. La experiencia de cliente, el diseño, ¿vale? Luego os daré algunas pautas para desarrollar esa innovación en el corto plazo. Por lo tanto, actividad física, respiración, tener hábitos, ¿vale? Tener hábitos de trabajo creativo. ¿Cuánto tiempo dedicáis a la creatividad? ¿Cuánto tiempo dedicáis a las nuevas ideas? ¿Estáis dedicando tiempo a venir a una conferencia de creatividad? ¿Cuánto tiempo dedicáis a hablar con la competencia para hacer proyectos conjuntos? No. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto Gollum de mi empresa es mi tesoro, no hablo con la competencia porque me van a copiar, mi idea es maravillosa. Cuando lo que descubrimos que los entornos más innovadores son aquellos donde los competidores llegan a acuerdos y donde los competidores buscan objetivos comunes. ¿Vale? Por lo tanto, hay que colaborar y hay que apostar. Murcia no puede ser innovadora en todos los sectores. El gobierno de Murcia y los empresarios murcianos tienen que apostar por sectores en los cuales puedan destacar desde el punto de vista de innovación a nivel nacional o internacional. Y todo el mundo debería orientarse con esos sectores. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la clave del desarrollo de la creatividad de la innovación? Asentarse sobre vuestras fortalezas. No intentar resolver las debilidades por duras que sean. Es identificar las fortalezas y trabajar sobre esas fortalezas. Entonces, cuando uno emprende y tiene que emprender en innovación, lo ideal es que emprenda en sectores o en ámbitos que uno tiene ese conocimiento y ese saber y en los cuales uno puede ser mejor que la media. Porque estar mucho tiempo en la media es acabar en la mediocridad. La media tiene que ser un lugar de transición, ¿vale? Un lugar de ámbito, de paso, pero no nuestro objetivo. ¿Qué aportas tú nuevo al mercado? Yo nada. Yo soy uno más, modesto, tengo mi mercado, tengo mis clientes. No. Hay que intentar, luego otra cosa es conseguirlo o no, hay que intentar salirse de la media. Hay que intentar buscar la excelencia. Y esa excelencia no significa pisar la cabeza a los demás, sino es
cooperar para ser competitivos. Y aquellos entornos más innovadores es donde existe más cooperación. Un tema un poco polémico es: ¿vosotros creéis que la innovación se asocia con algo bueno? ¿Innovar es algo bueno por se? ¿No? Se entiende que es un valor bueno, ¿no? Que si soy innovador, pues es que estoy a la moda, pues algo bueno. La innovación no es ni buena ni mala. Depende del uso que haga cada uno. Por lo tanto, vinculado a la innovación están los valores. ¿Cuáles son los valores de tu proyecto? ¿Cuáles son tus valores? Y esos valores de tu proyecto tienen que ir vinculados a la innovación de tu empresa. ¿Te importa el respeto por el medio ambiente? Pues eso tendría que ir vinculado al concepto innovador de tu empresa. ¿Te importa que la gente que vive en tu comunidad trabaje contigo y sea mejor? Pues eso tendría que ir vinculado a la innovación de tu empresa. ¿Te importa que la marca de tu comunidad autónoma, de tu ciudad, tenga valor? Pues eso tendría que ir vinculado a tu empresa. ¿Por qué los españoles tenemos la tendencia a poner los nombres de nuestras empresas en inglés, si luego no lo sabemos pronunciar? ¿Por qué? Porque en inglés todo suena mejor, ¿no? Porque somos más modernos, porque todo queda mejor. Es decir, yo reivindico en creatividad una apuesta por lo latino. Porque en creatividad los latinos es nuestro territorio natural. En tecnología no es nuestro territorio natural, pero en creatividad sí. Y tenemos un excesivo amor a todo lo que venga desde el mundo anglosajón. Me lo decía un amigo americano, me decía: yo me quedo alucinado con los españoles. Cualquier técnica, cualquier metodología que venga de Estados Unidos o del Reino Unido no se cuestiona, se abraza, pero vamos, pero son los primeros que apoyan a ellos. Pero lo que viene de España, vamos, te dan caña por todos lados. Y eso hay que cambiarlo, ¿vale? Porque la creatividad, el valor diferencial, tiene que ver mucho con las raíces, ¿no? Con las raíces, con lo de dónde es uno, con la forma de pensar, ¿no? No sé si habéis oído hablar que el proceso creativo es pensamiento convergente, pensamiento divergente, pensamiento convergente, ¿no? Pues es una metodología que desarrollaron los americanos cuando querían competir por la carrera espacial. Los rusos adelantaron a los americanos dijeron: ¿cómo nos han podido adelantar? Y entonces los espías americanos descubrieron que los rusos habían desarrollado una metodología que se llamaba TRIZ, que ayudaba a sus ingenieros a pensar diferente. Entonces, lo que la CIA no es, ¿no? Que está... ya me han autorizado. Entonces empezaron a contratar a psicólogos para que les ayudaran a pensar diferente, porque tenían las mejores universidades, tenían dinero, pero los rusos habían desarrollado una metodología. Entonces, los americanos desarrollaron el Creative Problem Solving, que se basa en eso, en una forma de pensamiento adaptada al mundo anglosajón. Pero los latinos, yo cuando he ido a seminarios así internacionales, los latinos somos incapaces de hacer pensamiento convergente, pensamiento divergente y pensamiento convergente. Sino que hacemos pensamiento divergente, hacemos un ratito de convergente, luego volvemos a diverger, luego hablamos con el compañero, ¿no? Tenemos otra forma de hacer. Y cuando reconozcamos esa forma de hacer, nuestra creatividad tendrá más valor. Porque una empresa no puede ser innovadora si no se valora. Una persona no puede ser creativa si no se valora.
Si solo buscamos el reconocimiento de los demás, al final acabamos mal. ¿Por qué? Porque todo lo que es nuevo genera rechazo inicial. Y hay que convencer en que eso que es nuevo puede aportar un valor diferencial. Y eso es la innovación. Algo nuevo que aporta un valor diferencial. ¿Qué tal? ¿Va la cosa bien? Ya queda poco. Entonces, en innovación e internacionalización, el tamaño sí importa. ¿Vale? Y en la efervescencia emprendedora, y yo doy cursos de emprendimiento, yo apoyo a los emprendedores, no hay que olvidarse de aquellos que con sangre, sudor y lágrimas logran mantener una empresa 4 o 5 años. ¿Vale? Hay que apoyar a los emprendedores, pero fundamentalmente los que pueden hacer que la internacionalización tenga más potencia son aquellos que ya tienen su empresa en movimiento. Es decir, el tamaño influye en la capacidad de internacionalización. ¿Vale? El tamaño, la experiencia, el conocimiento. Por lo tanto, hay que apoyar a la gente que con sangre, sudor y lágrimas lleva 4, 5, 6 o todos los años con su empresa. Y eso a lo mejor no lo apoyan, a lo mejor enuncia así, pero no lo apoyan las administraciones. ¿Quién los tenemos que apoyar? Los propios empresarios. Los propios empresarios, los propios ciudadanos tienen que apostar y tienen que apoyar a aquellos que se arriesgan. ¿Y cuál es la mejor forma de apoyarlos? Comprando. La mejor forma de apoyar al que se arriesga y al que es innovador, además de dar palmaditas en la espalda, tal, es comprando. ¿Vale? Por lo tanto, insisto en lo que os decía antes de esa comunidad de emprendedores. Yo estoy desarrollando un proyecto de innovación, de un centro de innovación en Villena, aquí al lado, en el campo. Y me contaban, porque hacíamos un evento que era de financiación. Y queríamos invitar a un banco o a una caja, y ya como no quedan cajas, no sabíamos a quién invitar. Y nos hablaron que empresarios de Alicante han creado comunidades de crédito. Se han juntado, cada uno ha aportado su dinero y a proyectos innovadores que le llegaban, pues deciden si aportar o no. Es decir, el desarrollo de la innovación, el Estado puede ayudar. Y yo trabajo en la administración y esto es posible gracias a la Unión Europea. Pero quien lo tiene que liderar somos los ciudadanos. Y no queda otra. Y afortunadamente se está haciendo. Afortunadamente se está haciendo, pero falta romper el techo de cristal. Porque la buena noticia que os traslado es, en este momento en España está la primera generación de empresarios creativos innovadores. Hasta ahora, tú no podías ir por todas las comunidades autónomas identificando a varios empresarios creativos innovadores. Desde hace 10 años, no más, tú puedes ir ahora por todas las comunidades autónomas y me atrevo a decir por todas las provincias españolas identificando empresarios creativos innovadores. ¿Vale? Por lo tanto, es el momento de romper ese techo de cristal, de creérnoslo, de innovar desde nuestros valores, desde nuestras raíces y aportar un valor diferencial. ¿Y en qué se basa ese valor diferencial para ir acabando? Primero, en atender. La base de la creatividad es atender, ser consciente de lo que pasa, estar conectado. Lo segundo es cuidar. Os voy a poner el ejemplo que tiene que ver con las relaciones así sociales. De todo lo que te rodea, de todos los hombres o mujeres que te rodean, de repente alguien te llama la atención. De todo lo que te rodea,
de repente un concepto te llama la atención. ¿Vale? Por lo tanto, en la sociedad de la tecnología tenemos que trabajar la atención. Y por eso, en las presentaciones de mi libro, no pongo presentaciones PowerPoint, porque quiero que hagáis un ejercicio de atención a la palabra. Y ese ejercicio de atención a la palabra, pues lo estamos perdiendo con la imagen. ¿Vale? Entonces, primero, atender. Y si atendemos a que los que nos rodean desarrollen su capacidad creativa, la vamos a desarrollar nosotros. Y si la desarrollamos nosotros nuestra capacidad creativa, lo van a desarrollar lo que nos rodea. Si os metéis en la web de Repensadores, hay un post esta semana, es ¿cómo puedo estimular la creatividad de mis hijos? Pues no hace falta que les apuntes a un curso de técnica de creatividad, sino con que bailen, con que aprendan música, con que desarrollen las artes plásticas, vas a desarrollar esa capacidad. ¿Tienen que ser grandes genios? No hace falta. Picasso decía, lo que diferencia a un pintor de una persona que decide no pintar es que el pintor nunca ha dejado de pintar. Pero a nosotros, alguien en un momento determinado nos dijo, qué mal pintas, dedícate a otra cosa. ¿Vale? O yo cuando quiero ser creativo e innovador en mi empresa, digo, esto no me sale. No veo la oportunidad de negocio. Entonces, prefiero seguir la vía convencional. ¿Vale? Cuidar, hay que cuidar, hay que dedicar tiempo a la innovación, que ya os lo decía antes, y fundamentalmente amar. La creatividad de la innovación es una cuestión de pasión. Ya como resumen, si tú te tienes que enfrentar todos los días a gente que te va a decir eso no va a funcionar, eso no se puede hacer, no sé, quiero internacionalizarme a los países árabes, uy, ahí hay mucho lío, no vaya, quiero internacionalizarme a África, uy, eso. Bueno, si tengo que hacer todo eso, tengo que conectar con mi pasión. Y detrás de todo emprendedor o empresario innovador, porque en el libro al final hay entrevistas a importadores, exportadores, empresarios, lo que les mueve es la pasión. ¿La pasión por forrarse? No. La pasión por hacer cosas. ¿Vale? Porque eso es otra cosa que aquí en España nos tenemos que gestionar, que es ser empresario no significa que solo lo quieres hacer para forrarte. Algunos lo harán y otros lo hacen para desarrollar ideas, desarrollar proyectos, ¿vale? Por lo tanto, conectar con la pasión no solo es un tema racional, sino yo tengo esa visión, quiero hacer eso y voy a persistir hasta que lo consigo. Y eso significa vivir en estado beta. ¿Vale? Vivir en estado beta, ¿qué significa? Pues que siempre estás desarrollando proyectos, siempre estás construyendo proyectos. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa innovadora y una que no lo es tanto? ¿Que tiene muchas ideas? No. Que tiene muchas ideas y que las aterriza muy rápido. Y para aterrizarlas muy rápido, el mercado ya no pide que esté perfectamente desarrollado. Lo que pide es que sea mínimamente viable, que aporte un valor diferencial. Por lo tanto, vosotros haced un ejercicio de visualización y pensar en el salón de casa de vuestros abuelos. Ya lo visualizáis todos. Y ahora pensar en el salón de vuestra casa. ¿Hay diferencias significativas desde el punto de vista de diseño? ¿Hay diferencias significativas desde el punto de vista de impecabilidad, de limpieza, pulcra y pura?
¿Es un espacio habitable, una parte más de nuestro día a día? Pues todo eso tiene que ver con cómo entendemos la innovación en la empresa. La innovación no puede ser algo sagrado, ¿no? Algo de, este tío es innovador, joder, ¿cómo lo hará? Sino tiene que ser algo cotidiano. Tiene que ser como el salón de nuestra casa, algo que hagamos todos los días, algo que desarrollemos todos los días. Y eso es vivir en estado beta. Tener un zapato por un lado, el iPad por otro, y luego las cosas maravillosamente se vuelven a recomponer los domingos por la noche. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La idea es entender que la creatividad y la innovación fundamentalmente es una actitud, ¿vale? Y que esa actitud no depende de los demás, sino depende de vosotros. Muchas gracias. Entonces, preguntas, dudas, debate. ¿Estáis de acuerdo o no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque quiero que es lo que has comentado. Ahora, un poquito más. Lo que has comentado de creerse, ¿verdad? De la confianza. Creo que allí hay algo que trabajar y eso es a nivel personal. Me gustaría que nos comentaras qué podemos hacer para generar esa confianza en el medio sutil, en términos generales. Con los años, el tiempo, la cosa, esa confianza también tiende a debilitarse. ¿Qué cosas propones o qué nos aconseja para desarrollar eso? Porque ya he terminado de ir. Bueno, pero está bien. Yo no paso al siguiente. Así para... pues el ejercicio que también ahí propongo, que es muy sencillo, es primero confiar en los demás. ¿Sabes? Porque es muy difícil desarrollar la confianza en uno mismo si luego no te fías de nadie. Entonces, cuando los que te rodean o lo que te rodea lo quieres controlar todo, pues entonces es difícil que tú confíes en ti mismo. Porque por eso lo que os decía y por eso acababa vivir en estado beta, porque la perfección, ¿vale? O sea, el innovador tiene que tener la frustración platónica, que es que el ideal siempre es algo perseguible, pero difícilmente alcanzable, ¿no? Si tú haces algo perfecto, pues ya a mí me gusta mucho la filosofía oriental, ¿no? Y entonces los artistas orientales, cuando consideran que algo de lo que producen es muy perfecto, le hacen una pequeña muesca. Esa pequeña muesca significa es, por un lado, gestión del ego, porque muchas veces la falta de confianza tiene que ver mucho con el ego, con el miedo a fallar, y por otro lado es el dejarse. El dejarse. En gestión empresarial, en las escuelas de negocio, enseñamos a los alumnos a gestionar el orden. Cuando los artistas saben que lo que hay que gestionar es el caos. Y que nuestra vida es más caos que orden. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que relajarnos. Relajarnos. Y ese relajarnos significa no tener ese impulso emprendedor. No. Lo que significa es estar abierto a las posibilidades. Creatividad es búsqueda de posibilidades. Si no estamos abiertos a las posibilidades, pues entonces no vamos a confiar en nosotros. Y al final no es lo que te dijo tu padre, lo que te dijo tu... ¿no? O sea, yo empecé a estudiar sociología y coincidí en la carrera con los de Podemos, ¿no? Con uno de los que ha creado de Podemos, que se llama Monedero. Y en segundo de carrera decidí cambiarme porque me leí un libro de Francisco Giner de los Ríos de la Institución Libre de Enseñanza y decidí cambiarme de carrera. El plantearle a mis padres, ¿no?, que me cambiara de carrera ya me he entrado solo de recordarlo. Digo, Dios mío, tal, me van a poner a parir, tal, pum.
lo planteé y me dijeron, si tú crees que eso va a ser bueno para ti, cambia de carrera. ¿No? Porque yo estudié ciencia de la educación, entonces después de estar en el sistema educativo no sé cuántos años, ¿quién va a salir con vocación de gestión de educación? Al menos yo no. Y ellos confiaron en mí. Yo cuando acabé la carrera me dijeron, tu sí no es el paro. ¿No? Y yo dije, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y me dediqué a algo que era mi pasión, a lo cual había aprendido de todo, que era la creatividad, que me había cuidado, y puedo decir que toda mi vida profesional he comido de trabajar en creatividad. Entonces la clave es eso. La clave es si tú empiezas a confiar en los demás, y eso cuando tienes hijos te das cuenta de que intentas controlar todo tal, cuando tú empiezas a confiar en los demás, cuando estás abierto a las posibilidades, entonces ya empiezas a confiar en ti. Y si realmente deseas algo, es muy probable que eso suceda. Pero el problema es que, lo que os decía, nos estamos limitando todo el rato en nuestro discurso interno. Vosotros probar a analizar, no mucho porque vais a acabar, cuando falláis, ¿qué os decís a vosotros mismos? Normalmente, eres tonto, es que pareces idiota. Nuestro cerebro es un sistema neurolingüístico, ¿no? Y esto, los que corren maratón, que ahora está de moda el running, pues cuando uno está hecho polvo, físicamente, que el cuerpo no puede, ¿qué es lo que el discurso positivo? Venga, tal, cuando pasas el muro, pues ya continúas. Cuando uno, yo trabajaba en el mundo rural, en Extremadura, al que era diferente, me imagino que en Murcia también, le daban caña por todos los lados. Y entonces, ¿cuál fue el resultado que hicimos? Crear una comunidad de innovadores, donde ellos aprendían a confiar en ellos mismos, confiando en que otros iban a tener tanto éxito como ellos. Confía en los demás y déjate llevar. Por allí. Sí, yo quería consultarte, Juan, que todo el tiempo que llevas. Gracias. Estaba hablando con estas dos niñas que se fueron, que eran profesoras de educación infantil. Y yo, al hilo de lo que tú dices, que si le preguntáramos a un grupo de niños si son creativos o no, yo le preguntaba a ella, ¿los niños son creativos? Y me dice, sí, obviamente. Y le pregunto, ¿tú crees que si les preguntáramos a ellos, concretamente, ¿sois creativos? ¿Tienen conciencia de lo que es ser creativo? No la tienen, porque es inherente a ellos. Y mi pregunta es, ¿en qué momento de la sociedad empezamos a tener conciencia de lo que es ser creativos o no? ¿Y en qué momento entendemos que el acto creativo de crear es inherente al momento que yo estoy creando este comentario, al momento que yo estoy creando un bocadillo, cuando estoy siendo creativo a la hora de crearlo? ¿Y en qué momento podríamos abordar en la sociedad que la creatividad es como el vivir? Yo estoy vivo, estoy viviendo, respiro, estoy respirando, creo, soy creativo. Claro. Es un tema de lo que os decía antes de gestión del ego. O sea, el niño cuando ya toma conciencia, ¿no? Cuando toma conciencia de que es valorado no por él, sino por lo que hace, pues entonces ahí ya empieza el problema. ¿Qué bonito es lo que has hecho? Pues siempre quieres conseguir eso. Y lo que estás haciendo es que el niño lo saque de él. ¿Por qué? Porque él asocia que lo bonito que es eso es lo bonito que es él. Y si tú le dices que es una mierda, él está interpretando que la mierda es él, no lo que ha producido. Entonces, ¿cuál es la clave o cuál es el problema? El problema es que los padres hemos delegado
educación en los profesores. Y la educación es también, como la creatividad, es un acto colectivo. Entonces, esto se está retransmitiendo, pero bueno. Este año, porque a mí me gusta el deporte, por los valores que tiene, tal, pues a mi hija mayor la apuntamos al baloncesto. No, el año pasado, pero este año también. Y no metía ni una canasta. Y yo, Celia, tal, pum, pum, me iba a entrenar con ella. Me estoy quedando fatal, pero bueno. Me iba a entrenar con ella, pum, pum. Y en un momento dado me dice, papá, yo quiero bailar. Y le digo, ¿por qué es verdad? Pero es verdad. Esto de baloncesto, tú, y la apunté a baile. A partir del día que la apunté a baile, metía canastas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es permitir que la gente sea. ¿Y qué es lo que suele pasar? Es que queremos que la gente sea como nosotros queremos que sea. Entonces, ¿qué pasa en la empresa? En la empresa, por eso digo que las empresas, si el empresario es innovador, la empresa va a ser innovadora. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que a mí me mandan a muchos cursos de creatividad e innovación a empleados que le ha mandado el jefe para desarrollar la creatividad de su empresa. ¿Y tu jefe dónde está? Que está muy liado. Pues está muy liado porque difícilmente va a desarrollar la creatividad. Entonces, es tomar la referencia en uno mismo. Y cuando se empieza a sacar la referencia, que eso es algo natural y eso es de psicología evolutiva, hay que ayudar a volver a traerla y fundamentalmente a gestionar el ego. Es decir, para desarrollar tu creatividad no tienes que machacar a nadie, tienes que intentar tú llegar al mayor potencial que tú tienes. Y ese mayor potencial que tú tienes luego tendrá unos frutos o luego no los tendrá. No sé si... algo que no estoy de acuerdo, tal, alguna... Sí, has dicho algo. Has dicho dos cosas relacionadas que son un poco a las que ahora también le daba vueltas para ver cómo pasar un poco al punto siguiente. Bueno, la importancia de conectarnos, los creativos, las empresas que estamos en esta clave. También has definido ahí como que estoy de acuerdo que es la sociedad civil, las empresas y la sociedad civil las que ahora mismo más rápidamente están convencidas y transitando, ¿no? La autodistancia, la innovación. Conectarse en Murcia, algo que yo creo que muchos ya vamos viendo necesario, ¿no? Desde distintos foros, desde distintos grupos y tal, están surgiendo las mismas inquietudes. Y un alineamiento que se vislumbra también, claro, en cómo hacerlo. Claro, hacerlo sin espacios concretos, sin apoyos concretos, con la universidad, las universidades en otra clave, con las instituciones, bueno, pues intentando, pero tampoco con un poder de convocatoria ahora mismo que sería el deseable. Bueno, ¿por dónde se empieza, no? Supongo que vamos tenemos que encontrar nosotros la respuesta, pero bueno. Sí, pero bueno, una pauta es, yo ayer estuve hablando con una persona que tiene un puesto relevante en uno de los gobiernos, con muchas pistas en temas de educación. Y me dijo, Juan, realmente el cambio social y el cambio del sistema educativo es muy difícil que sea dentro del sistema educativo formal. Tiene que ser fuera y luego el sistema educativo formal lo incorpore. Yo el año pasado estuve en un grupo de trabajo con INTEF, que es un organismo de tecnología, de innovación, en el cual están profesores. Me he encontrado profesores
con un potencial creativo, innovador, tecnológico brutal, pero que se encuentran en centros asfixiados. ¿Cuál es la clave? La clave es salir de esos contextos. Y fundamentalmente la clave no es conectarse con la innovación de Murcia, que también hay que hacerlo, es cuando tú te conectas con la innovación, te conectas con los innovadores que hay en el mundo. Y es desarrollar proyectos. Uno de mis mejores amigos personal y en creatividad es un danés que está en una escuela en Dinamarca bastante innovadora que se llama Chaos Pilot y compartimos visiones, compartimos ideas y ellos que han creado un proyecto de innovación social que se llama Ciudadanos, donde la gente va a un centro a ayudar a otros a desarrollar innovación social. Y ya no va Juan experto en innovación, sino va Juan. Y voy a ayudar a un señor porque quiere hacer un tema de huertas urbanas. Pues nos juntamos varios y vamos a pensar cómo se hace eso de forma diferenciadora. El problema es ese concepto que os decía de local, ¿no? Es decir, por un lado hay que conectarse los creativos innovadores murcianos, no solo los del sector creativo, sino con otros sectores, y luego hay que conectarse con gente de otros sitios. Y tú fuiste testigo que en los cursos que hicimos con la EOI, con el Ministerio de Industria, con el sector creativo de toda España, de repente hicimos un encuentro en Madrid donde cada uno se tenía que pagar su viaje y se tenía que pagar su estancia. ¿Cuántos fueron? Más de 100 alumnos. ¿Qué es lo que unía a esos alumnos? El estar conectados. Y a partir de eso, pues se están generando cosas. Aquí, gente que estabais en los cursos separados, pues se han creado espacios de coworking. Esa es un poco la clave. O sea, la clave, lo que diferencia a Silicon Valley de Murcia es la concentración y la conexión del talento innovador. Además la pasta, pero fundamentalmente la concentración y conexión del talento. Y lo que os decía antes, si los primeros que nos damos caña somos nosotros entre nosotros mismos, pues es muy complicado crear ese tejido innovador. Pero yo, desde fuera, os digo, no voy a decir España va bien, Murcia va bien, digo, Murcia habéis cogido el tono. Murcia habéis cogido en pocos años, desde en esta presentación tengo la suerte de que ha confluido gente que he conocido en distintos ámbitos. Y eso quiere decir mucho, gente que conocí en la universidad, gente que me ha presentado un amigo que me ayudó en un proyecto de la universidad, gente... Pero ¿cuál es la clave? La clave es que falta ese creérselo. Ese creérselo. Y ese creérselo, ¿de quién depende? De vosotros. Nosotros que vengamos aquí, os animemos, pero si entre vosotros no lo creéis, y repito, la conexión es entre vosotros, pero con todos, porque el localismo excesivo mata la creatividad. Y eso es lo que se está viendo en algunas ciudades españolas que eran referentes de creatividad, que al final el localismo excesivo lo que hace es perder potencia creativa, porque la creatividad es mestizaje y la creatividad es pluralidad. A lo mejor lo primero que podemos hacer es pedirle al INFO que nos dé las direcciones de correo de todos los que estamos aquí. Al fin y al cabo, hemos venido por la misma razón, por el mismo interés. Y sobre todo, conectados. Claro, y sobre todo eso de juntaros gente de sectores distintos. Yo creo que esa es la clave. No puede ser los creativos por un lado y los empresarios por otro, pero si los creativos son empresarios también. Entonces, tú eres empresario del sector creativo y el que es empresario del sector agroalimentario es empresario también. Y todos tienen el reto común, que es vivir en Murcia, que se vive estupendamente, y además hacer empresas que puedan internacionalizarse. Yo quería hacer una
pregunta si crees que realmente el movimiento que hay a la hora de empatizar a todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías como redes sociales, etcétera, etcétera, está ayudando que ese miedo que había antiguamente a sentirse solo, a la hora de lo que comentaba antes Fran, que los creativos, cuando un chico es joven intenta hacer algo por primera vez y dicen qué feo. Al final esta interconexión entre todo el mundo ayuda a empatizar a la hora de saltar un poco gracias, por ejemplo, a portales como Behance o Pinterest, que están ayudando a que muchos creativos salgan a la luz y cosas que en principio serían raras, poco a poco se están convirtiendo en innovadores. Y luego comentaste un poco también que el tema de unirnos en Murcia y conocernos y luego aparte conocer gente de fuera, ¿no crees que España tiene un serio problema de encasillar a la gente a la hora de seguir a poner una etiqueta y que eso está gastando un poco la gran idea de la innovación? La primera pregunta es, me imagino que conocéis los trabajos de Richard Florida, de la clase creativa. Si no los conocéis, os invito a conocerlos. También hay grupos de investigación en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Barcelona que están trabajando sobre eso. Es decir, aquellas ciudades que son capaces de atraer, no retener, atraer a talento creativo, se produce un crecimiento económico. Normalmente la gente creativa e innovadora suele ser apátrida y suele tener un sentimiento de que tú te encuentras un creativo innovador malasio y sientes a lo mejor más sintonía que con tu vecino de abajo. Entonces eso es una realidad, ¿no? Se está conformando a nivel mundial un país intangible, como la propia creatividad, de gente creativa. Y la solución para sobrevivir en las miserias cotidianas es conectarse. Por eso lo que os decía antes de, tú te conectas en Murcia a la red de innovación mundial. No te conectas en Murcia a la red de innovación de Murcia. Eso es un poco el problema que están teniendo algunos territorios, ¿no? Y obligar a cómo atraemos, pongo un ejemplo muy gráfico y muy sencillo. Yo llevé a una delegación de una comunidad autónoma a ver entornos innovadores. Y de repente, como aparece la oportunidad, esta comunidad autónoma quería generar innovación. Pues el director de un centro de innovación de una universidad de bastante prestigio le dijo, como en mi país en invierno hace un frío que te pelas y en su país en ese mismo momento hace mucho calor, pues podemos hacer que mis investigadores que se tienen que conectar a internet, en vez de currar a 5 grados bajo cero, curren a 20 grados. Y le dijo el señor, pero será para quedarse. Pues no, luego ya cuando aquí haga mejor tiempo vuelve. Y dijo, no lo veo. ¿No? Es decir, si no le ponemos el sello de la bandera, ¿no? Y decimos, que se ha venido desde ese país innovador, lo hemos traído aquí y ya no sale de aquí, pues no nos gusta. Entonces, esa es la clave. La clave es dejar que la gente transite y pase temporadas por aquí. Y el tiempo que esté aquí, 24 horas, 2 meses, 1 año, o a lo mejor toda la vida, pues bienvenido sea. Y lo de las etiquetas, pues afortunadamente eso también está. Vuestras generaciones, pues ya eso le da bastante más igual y ya es una mente abierta. Los vuelos low cost, IKEA, han hecho un gran favor a quitar las etiquetas porque como todos los nombres vienen en sueco y es muy difícil, pues ya no te acuerdas de la etiqueta. Entonces, eso es lo que os decía antes de o yo percibo o yo identifico una primera generación de emprendedores innovadores. Pero, repito, tenemos que poner en valor la forma latina de crear.
que es distinta a la forma anglosajona de crear. Y paradójicamente a los anglosajones y a los escandinavos les atrae mucho la forma latina de crear. Y les sorprende mucho que los primeros que reneguemos de eso seamos los propios latinos. Porque nos hemos creído que somos los pig. Nos lo hemos creído. Y podremos ser los pigs en otras cosas, pero en creatividad somos los power. Los power. Y eso no hay duda. Cogeros la historia de la creatividad, no tanto de la innovación, cogeros la historia de la creatividad mundial. Y el poderío que hay en el mundo latino, eso está ahí. Y todos los creativos de cualquier ámbito dicen que siempre tienen que meterse en las raíces latinas de la creatividad. ¿Por qué? Porque es una forma muy caótica y la creatividad es gestionar el caos. Entonces es topalantismo, creérselo y yo estoy convencido que es posible. Es posible, pero no depende de los demás, sino depende de vosotros mismos. ¿Alguna? Esto es un síntoma de que en Murcia tantas preguntas, muy bien. ¿Sabes? Yo tenía más que preguntas, o sea, gracias, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa de diseño de producto e innovación y comentar un poco muchas veces aquí las instituciones y empresarios también. A veces cuando a los empresarios se le habla de innovación, ¿no? Parece que se está hablando de una cosa muy lejana o de que va a ser un proyecto muy a largo plazo o algo excesivamente costoso, cuando realmente la innovación está desde proyectos muy disruptivos hasta en pequeñas mejoras dentro de la empresa, ¿no? O sea, a nivel productivo, a nivel de organización, a nivel de diseño, a nivel de mejora de producto o simplemente pequeños matices dentro de un producto. O sea, es un proceso, digamos, como una montaña inalcanzable. Hay que intentar humanizar ese servicio, por así decirlo, de mi empresa, y bajarlo a un terreno de una cosa normal, del día a día, que es un proceso que hay que hacerlo todos los días para mejorar pequeñas cosas. Normalmente cuando se plantea una innovación muy grande, se suele fracasar, porque se pone el listón tan alto, tan distinto que se quiere hacer que no se llega. Siempre, desde el punto de vista de los proyectos, llegan más lejos siempre los que son de pequeña innovación, ¿no? Y son los que se alcanza, digamos, un rendimiento económico de éxito del producto cuando se hace a esa pequeña escala, ¿no? Y luego también, un poco a colación con el tema del localismo de las empresas, nos encontramos muchas veces, estamos en Murcia, y nos encontramos muchas veces que ya hay empresas que trabajan con diseñadores de fuera, de Valencia, Barcelona, Madrid, País Vasco. ¿Por qué? Porque son de fuera. Eso no entendemos muy bien por qué y nos cuesta muchísimo penetrar ese tipo de empresas que tienen ese concepto de que lo de fuera es mejor. Y luego también un poco de sorpresa también, nosotros tenemos ya 9 años funcionando como empresa, hemos tenido desde multinacionales hasta clientes inventores, por así decirlo, ¿no? Y el nivel de actitud hacia la innovación, conforme la empresa es mayor parece que va decreciendo, y conforme la empresa es menor envergadura o menor tamaño, parece que siempre están dispuestos a asumir más riesgos y a innovar siempre por encima de lo que los demás. Simplemente por esas tres observaciones. Solo decirte, para solucionar el tema del empresario que no acaba de entender el tema de innovación tal, es ese, ¿no? No es el innovador con el empresario que no lo es. No es que tú, la aproximación que haces al empresario es yo lo sé todo y tú no tienes ni idea y yo te voy a enseñar, sino tú tienes que identificar que el empresario es igual de innovador que tú y él conoce perfectamente su negocio.
Entonces, cuando existe ese respeto de yo te ayudo en la metodología y en las técnicas para poner en valor lo que tú haces, y ya no es una relación de confrontación, sino es una relación de cooperación. Pues yo con muchos clientes al principio las relaciones, a ver este creativo que me va a enseñar a mí, que yo conozco, y cuando logras ponerte en vez de enfrente suya a su lado, pues la cosa cambia. Porque si te pones enfrente suya o él se pone enfrente tuya, tú vas para allá y él va para acá. Pero lo que tienes que hacer es intentar ponerte a su lado. Ese es un principio, a ver, un voluntario, ya voy a hacer aquí el cierre de zen total. Un voluntario, por favor, que tenga conocimientos mínimos de artes marciales. Venga. El voluntario es demasiado grande, uno más pequeñito, pero bueno. Vale, entonces. Entonces, la relación normalmente entre el emprendedor o el empresario y el creativo es una relación de, ¿no? Yo soy el que sé de innovación. ¿Vale? Yo soy el que sé de innovación y él es el que sabe de negocio. Entonces es casi, tú me empujas, ¿vale? Entonces a ver quién es el más listo. En judo hay un principio que vale para la vida que se llama el taisabaki, ¿no? Que es permitir que la naturaleza siga su ritmo. Entonces, si él es el cliente, no eres tú el cliente, él es el cliente, dice yo sé del negocio, pues tú dejas que esa inercia siga y entonces te acompañas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que yo empujo, sino yo simplemente pivoto. Que los que sepan el business model canvas, cuando el modelo de negocio no sale, ¿qué hay que hacer? Pivotar, ¿no? Pues entonces, él empuja y cuando yo noto la presión de que me va a mandar a tomar vientos el cliente, pues lo que hago es pivoto y me pongo a su lado. Entonces, esa es la clave. Y la clave es que estamos en relaciones así. O estamos en relaciones de eso, de que tú eres muy listo, pues mira, pues yo te voy a enseñar lo listo que eres y te tiro. ¿Vale? Esto es simplemente tú, que eres el cliente, sigue tu naturaleza y yo te acompaño. Y realmente, esto no se lo digáis a nadie, es tú, que eres el experto en innovación, te acompañas y es el que la acompaña en el camino. Pero él al final va donde. ¿Vale? Entonces, tenemos que salirnos de la relación de enfrentamiento. Y en este momento vivimos en un momento de crispación. Y hay que pasar del momento de crispación al momento de colaboración. Y luego, lo de la innovación incremental y disruptiva, yo te diría las dos. Las dos. Es decir, si es mejor dar un salto grande que un salto cada día. Pero una empresa puede encontrar una innovación disruptiva una vez, a lo mejor, o dos veces en su trayectoria, pero estoy de acuerdo contigo que todos los días. ¿Cuándo se cambia la tendencia? Muchas gracias. Un aplauso para... ¿Veis? Él sigue yendo al gimnasio y ya. ¿Cuándo se cambia la tendencia esta de que sigan llamando a gente de fuera? Eso pasa en el mundo de la consultoría, las consultoras pequeñas y cuando los clientes contratan a las grandes consultoras.
¿Por qué contratan a las grandes consultoras? Porque si sale mal el proyecto, dicen, hombre, si he contratado a estos que son tan grandes, la culpa no la tengo yo, si no tienen ellos. Si contratan a uno de fuera, pues al final, hombre, si contrata a este tío de Madrid o de Barcelona, que es tan bueno, pues la culpa no la tengo yo, sino la tienen ellos. ¿Cuándo se cambiará la tendencia? Es cuando se visualicen más y cuando se pongan en valor más los diseñadores murcianos. Y si tú, diseñador murciano, no te reconocen en Murcia, pues que te reconozcan en otro sitio. ¿Vale? Pero es pensar que tu mercado es tu comunidad autónoma. Yo realmente en mi comunidad autónoma debo trabajar un 30%. Entonces, yo te diría, no sufras por no tener, o los creativos de Murcia que no sufran por no tener el reconocimiento de las empresas murcianas. Se va a tener cuando vosotros os internacionalicéis más, cuando os pongáis más en valor y luego las instituciones y los medios os ayuden a ponerlo más en valor. Una pregunta que tiene relación con la generación de impacto, y es, a nosotros estoy seguro de que estamos encantadísimos con lo que has dicho y estamos todos convencidos o muy alineados con esta filosofía de trabajo y de vida. ¿Cómo cómo conseguir que la gente crea en lo que dices y no mañana haga otra cosa distinta? Que hoy digas muy bonito, perfecto, pero mañana vuelva a la monotonía. Y ahí me refiero, ¿cómo puede ser, por ejemplo, contando experiencias personales, tuyas o de otros? O cómo hacerlos que interactúen, como por ejemplo cuando hemos tenido que hablar, nos hemos tenido que levantar, llevar con las 3 personas y habrá habido gente, incluyo yo, que no esperábamos levantarnos y hablar, a generar impacto. ¿Cómo conseguir que la gente crea y sea constante en esa idea? Pues creando proyectos. O sea, el crear proyectos te genera hábitos y esos hábitos es lo que te hace que tú mañana no vuelvas a tu rutina, a tu hábito de no hacer, ¿no? Entonces, al final, cuando tú creas un proyecto, es un acto creativo y donde está la creatividad y está la innovación. Entonces, la base es crear proyectos. Yo, en una boda de un amigo que dirige ahora Neurorilla.com, en la mesa con otros que estábamos dijimos, oye, pues al final se habla mucho de creatividad, pero no se reflexiona sobre la creatividad o no se integra todos los conocimientos que hay de creatividad. ¿Eso por qué no quedó en la mesa y ha trascendido a un concepto que hemos desarrollado que es metacreatividad? Pues la metacreatividad es posible y nacerá en septiembre. ¿Por qué? Porque construimos un proyecto, dedicamos dentro de nuestras horas unas horas y nos marcamos un objetivo. Hemos tenido momentos de subidón y de bajón, pero en septiembre presentamos la metacreatividad. Entonces, construye proyectos. Si tú quieres desarrollar la creatividad en tu municipio, pues es el concepto de un urbanista que se llama acupuntura urbana. El problema es que queremos solucionar las cosas con quimioterapia. La quimioterapia vale para algunas cosas, pero la acupuntura también tiene un valor. Entonces, hacer pequeñas actuaciones, pequeños proyectos pueden hacer grandes transformaciones. Entonces, crea proyectos. Y si tú también impulsas que otros creen por proyectos, no tienen que ser megaproyectos transformadores del mundo, sino pequeños proyectos, ya verás cómo eso va generando una tendencia. No sé si vosotros percibís que hay una tendencia de que están pasando muchas cosas, ¿no? ¿Vosotros no percibís que en España están pasando muchas cosas? ¿Y por qué están pasando muchas cosas? Porque la gente ya no espera, la gente hace. Y crea sus propios proyectos.
En Madrid, si vais a Madrid, hay una zona que se llama el Triángulo de Ballesta, que antes estaba lleno de droga, prostitución, tal. Ahora es un sitio lleno de efervescencia creativa. ¿Por qué? Porque la gente ya no espera que le den un curro, sino que crea su propio curro. Y conectado con otros en un espacio. Proyectos. ¿Algo más? Pablo. Hola. Hola. Yo quería preguntar sobre los proyectos más bien de creatividad. Esto ya lo hacía, seguro. Sí. Bueno, pues digamos que si tú conoces a gente de distintos países que son creativos y te quieres meter en otro país, lo más probable es que necesites a esas personas Lo más probable, perdón. es que necesites a esas personas de ese país para poder introducir en ese mercado. ¿Qué tipo de técnicas existen de creatividad que te ayuden a colaborar siendo que estás en instante? Pues una muy sencilla, que es el ofrecer y el estar abierto a recibir. O sea, es muy difícil entrar en un mercado solo pidiendo que te ayuden. Tienes que tener algo valioso que ofrecer. Si tú tienes algo valioso que ofrecer, pues encontrarás a alguien que te apoye, ¿no? Yo, el amigo este que os decía en Dinamarca, que se llama Paul, pues me hablaron de la escuela esta Chaos Pilot. Entonces yo trabajaba en Extremadura y fui con una compañera de trabajo y llegamos a Chaos Pilot, avisamos que íbamos a Chaos Pilot y nos dijeron bienvenidos, pues buscaros la vida por aquí y entonces hablábamos con gente, no, venimos de tal, cual, pues muy bien, encantado de conocerte. Hasta que de repente encontramos una persona, le contamos nuestro proyecto y él, ese proyecto que le contábamos, generaba un valor. Y a partir de ahí, pues es una relación que ya tiene más de 9 años. Entonces, yo creo, y a lo mejor alguien de aquí me contradice, que todo el mundo que está en la onda de creatividad e innovación siempre está dispuesto a conocer a alguien que aporte algo. Si tú solo quieres recibir, pues al final esto es como un botijo, ¿no? Si todo el mundo que pasa tú le pides agua, al final rebosa el agua, ¿no? No puedes gestionar el agua. O si todo el mundo que pasa tú le das agua, pues al final te quedas sin agua. Entonces, el problema es que en España nos cuesta mucho lo que se llama lo del networking, ¿no? ¿Por qué? Porque esperamos que el otro nos ayude, pero nosotros no le ayudamos a otro. Entonces, lo mismo, lo vinculo con lo que decía el compañero, tú ten proyectos creativos e innovadores y cuéntalos. Y es muy probable, y yo te diría que si no ocurre regalo mío, es muy probable que te encuentres a gente que ahora se lo va a hacer. Yo, el año pasado, y ya para acabar, el año pasado, si alguien quiere preguntar algo más, estupendo, el año pasado fui a Berlín. Y yo cada cierto tiempo visito así ciudades creativas e innovadoras y me reúno con empresas, con administraciones, yo mismo con mi amigo. Y llegué a uno y me dijo, estoy harto de los españoles, porque en un año me están bombardeando a currículums. Me están pidiendo trabajo, pero no me ofrecen nada. Entonces, pues, esa es la clave. Es, si tú solo pides, pues bueno, pues es muy difícil entrar a los sitios. Si tú tienes algo que ofrecer, pues yo en todos los sitios intento ir con proyectos interesantes. Claro, yo me refería más al tema de colaboradores. Si tú, por ejemplo, has mantenido alguna vez un proyecto desde
Sí. Irlanda. Sí. ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, fundamentalmente a través de internet, a través de Hanout, Skype y marcándose objetivos comunes, ¿no? Por ejemplo, ya como ejemplo de este proyecto de metacreatividad, los tres estamos en la Comunidad de Madrid y nos hemos reunido físicamente una vez y nos juntamos una vez al mes. Entonces, al final, los proyectos, da igual donde estés, es tener el interés de llegar a un objetivo. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, un placer y de verdad el hecho de que hayamos estado casi una hora aquí de debate y reflexión significa que en Murcia hay potencial y de vosotros depende hacerlo diferente. Muchas gracias. Ya te lo he explicado mejor que yo, ¿no? Ah, bueno.